Entonces, sin más, os doy la bienvenida a esa reunión que por segundo año estamos aquí juntos en el centro de Calatayud en una reunión de la Facultad de Filosofía y del Departamento de Antropología, digamos, para estar con vosotros, tanto en directo, los que estamos aquí presentes, como los que están conectados en casa. Me acaban de comunicar que los estáis conectados, tenéis posibilidad de participar activamente en lo que va a ser el simposio, las intervenciones y pues un debate posterior, coloquio, etcétera, si estáis registrados. Si no, lo podéis ver igualmente, pero no podéis formular preguntas. Voy a presentar los que estamos aquí. Pues tenemos aquí de la Facultad de Filosofía José Javier de San Martín, profesor del Departamento de Filosofía, que nos hablará de filosofía y relativismo cultural. Y a la vez va a iniciar esta tarde la conferencia de Ángel Díaz Herrada, profesor de antropología en la UNED, que hablará sobre reflexividad analítica sobre lo humano y algunas certezas morales de un antropólogo social. En el programa figura pues más o menos un horario. Ángel nos ha dicho que su exposición será breve. Hemos pensado que luego sería mejor dedicar un tiempo para, si hace falta, aclarar unas dudas sobre lo que acaba de decir y reservar quizás lo que sería como realmente una mesa redonda, un debate, para después, cuando haya hecho José Javier también su intervención. Si os parece, pues doy la palabra a Ángel para que nos hable de ese tema. Bueno, muchas gracias, Raúl, y ya les he comentado, la verdad que venimos de comer muy bien y de beber incluso mejor, bastante vino. No todos, él no, pero el resto sí, esto hay que decirlo de entrada. Y ya les he comentado antes que la iniciativa me parece muy buena, porque a pesar de que efectivamente convivimos en la misma facultad y en muchos aspectos hay muchas conexiones entre los departamentos de filosofía y antropología, es cierto que no tenemos mucha oportunidad de hablar juntos sobre cuestiones de contenido, digamos, y de fundamento, ¿no? Para los que hubierais visto el programa antes de, digamos, este fin de semana, había una pequeña errata que se me pasó a mí, que me lo mandaron revisar y se me pasó en la letra grande. Ponía la reflexividad y relatividad, pero es la reflexividad analítica, que ahora pasaré a definir más o menos desde el punto de vista que yo manejo este concepto, que es variado, por otra parte. Voy a ser muy breve, voy a leer un texto porque de esa manera me atengo muy bien al tiempo, porque realmente este asunto del relativismo, la relatividad, es un asunto que bueno, merece debate, merece polémica, y creo que cada palabra que yo me ahorre para cederla al debate y a las dudas será mejor para lo que es el acto y lo que es la discusión de seminario, ¿no? Yo tenía un amigo que cada vez que iba a dar una conferencia o una charla decía que iba a predicar, y esto es lo que voy a hacer yo ya aquí de manera decidida, porque el relativismo es quizá una de las ideas que concita pues la mayor carga o la mayor densidad moral en antropología y en otras ciencias también, pero en antropología seguro. Por lo tanto, tratándose de moral y de este tema y partiendo del enfoque que yo le voy a dar, pues realmente es más bien un sermón que otra cosa, pero bueno, intentaremos sacar algún contenido menos sermonario también. Voy a desglosar 5 certezas morales. La primera certeza moral incluye una anomalía. Se trata de una certeza limitada a mi propio universo personal y por tanto de una certeza que no reclama para sí ninguna universalidad. Es una certeza en este sentido plenamente singular, una certeza carente de una de las propiedades fundamentales
que solemos atribuir a lo cierto o a lo verdadero, que es la propiedad de ser verdad para todas las situaciones y casos posibles, o al menos para un gran número de situaciones y de casos. La ventaja de esta incompletud, de esta incompleta certeza moral sobre la que reposan ya de forma igualmente incompleta todas las demás, es que la ofrezco aquí como una certeza moral plenamente debatible. Esa primera certeza puede enunciarse así: toda moral efectiva, es decir, toda moral que pretende producir efectos sobre el mundo, es moral situada. Yo no creo en la posibilidad de que una moral universal, enunciada verbalmente como tal moral universal, pueda llegar a producir efectos reales sobre el mundo, y muy en especial los efectos que pretende producir. Otros puede ser. Segunda certeza moral. La segunda certeza moral que deseo fijar aquí no tiene un carácter tan personal, aunque solo la puedo expresar igualmente como propia. Se trata de una certeza que fija mi profesión profesional como antropólogo. La certeza moral más general por la que yo me oriento como antropólogo y como profesor de antropología es la siguiente: la finalidad de la antropología social y cultural es proporcionar reflexividad analítica sobre lo humano. Como antropólogo social, mi fin, mi sentido, es ampliar nuestra reflexividad analítica sobre lo humano. Esta reflexividad analítica tiene básicamente dos componentes que en la investigación antropológica se relacionan de formas muy complejas. El primer componente es la validez empírica del conocimiento que producimos los antropólogos, lo que exige una disciplina metodológica para prestar atención a la vida social concreta. El segundo componente es la consistencia lógica de nuestras producciones en forma de ciencia, es decir, una consistencia lógica en la que las posibles contradicciones de nuestros análisis quedan subordinadas a un principio general de no contradicción. Tendemos a conseguir este propósito al estabilizar nuestras categorías de análisis, que deben ser máximamente explícitas, y al articular igualmente del modo más explícito nuestros argumentos descriptivos y teóricos. Validez empírica y consistencia lógica son las bases de la reflexividad analítica de nuestras producciones como antropólogos y constituyen, por tanto, la prioridad moral en torno a la cual orientamos nuestro trabajo, o por lo menos la prioridad en torno a la cual yo oriento mi propio trabajo. Tercera certeza moral. Al decir que como antropólogo busco ampliar nuestra reflexividad analítica sobre lo humano, estoy diciendo también en esta expresión que lo humano no se restringe al ser humano. El enunciado de mi tercera certeza moral es, pues, el siguiente: para ser una ciencia verdaderamente humanista, la antropología social y cultural no debe ser una ciencia antropocéntrica. Lejos de cualquier ingenua filantropía, como antropólogo social entiendo que el ser humano es, ante todo, un poderoso determinante de la forma del mundo, cuya acción debo entender del mejor modo posible en un contexto mucho más amplio de relaciones ecológicas por el bien del mundo y del ser humano que habita en él. Esto conduce inevitablemente no solamente al descentramiento del antropocentrismo, sino al control profesional de cualquier forma de juicio moral sobre la acción de los seres humanos que me propongo entender. Como antropólogo social busco ampliar la reflexividad analítica acerca de las acciones de los seres humanos. Y en esta tarea creo que nada ayuda la mistificación de esas acciones al verse confundidas con mis propios principios morales. Dada esa finalidad analítica, nada distingue mi labor de la labor de cualquier otro científico que trata con problemas de orden y desorden. Si quiero entender analíticamente un proceso cancerígeno, haré bien en trabajar con la mayor limpieza posible, buscando la validez empírica y la consistencia lógica en mi análisis y dejando a un lado, en la medida de lo posible, cualquier otro criterio para determinar la perfección de mi trabajo, como el gusto o el disgusto que me provoca ese objeto, o la bondad o la maldad que puedo atribuir a la existencia misma de ese objeto o a sus efectos. Antes de continuar con las dos últimas certezas morales, voy a desglosar el concepto de relativismo. Formas de relativismo. Básicamente, los antropólogos sociales distinguimos tres formas de relativismo.
que tomadas en conjunto no son inconsistentes con las tres certezas morales que acabo de formular. La primera forma se denomina relativismo cultural. El relativismo cultural, tal como lo entendemos los antropólogos sociales de forma más o menos generalizada, aunque también con notables confusiones, es básicamente un fenómeno de naturaleza empírica. El relativismo cultural, que en muchas ocasiones ha sido y sigue siendo innecesariamente confundido por los propios antropólogos con el relativismo moral, no es una creencia fundamentalmente moral. Se basa en la percepción inicialmente descriptiva de la diversidad empírica de las formas convencionales de la acción humana. El relativismo cultural puede ser desglosado en tantas formas de relativismo como formas de acción humana puedan ser sometidas a análisis antropológico. Relativismo lingüístico, cognitivo, relativismo simbólico, relativismo en las formas de organización política, del parentesco, de la religión, etc. En realidad, el catálogo sería prácticamente infinito porque estaría solamente sometido al enfoque analítico. La clave del relativismo cultural es el análisis comparado de las formas convencionales de acción y relación social o culturas, tomadas en el contexto situado de su producción. Aunque los desplazamientos entre el relativismo cultural y el relativismo moral son seguramente inevitables, y aunque esos desplazamientos pueden llegar a ser la principal causa de su confusión conceptual, es preciso dejar claro que el relativismo cultural no es fundamentalmente el resultado de un juicio moral. No emana directamente de la producción de juicios morales, sino de la observación de la diversidad empírica de las formas convencionales de acción en los entornos humanos. El relativismo cultural se asienta en observaciones empíricas para producir enunciados de diversidad cultural como los siguientes. Las personas criadas en algunos países de América Latina saludan con un solo beso en la mejilla, mientras que las personas criadas en buena parte de España saludan con 2 besos en la mejilla. Las personas criadas en entornos de pastoreo trashumante tienden a anteponer la movilidad a la fijación como principio de apropiación práctica del espacio, mientras que las personas criadas en entornos agrícolas tienden a anteponer la fijación a la movilidad. Los entornos rígidamente estructurados en categorías sociomorales excluyentes, por ejemplo entre negros y blancos, suelen ser concurrentes con instituciones políticas más propensas al uso instrumental de la violencia que los entornos estructurados por medios de convenciones más difusas y flexibles de categorización sociomoral, etc. Esa clase de juicios. Cualquiera de estos argumentos comparativos y, por tanto, relativistas, puesto que uno de los miembros de la comparación es relativo al otro, puede ser secundariamente interpretado a través de un juicio moral. Por ejemplo, el uso instrumental de la violencia es mejor o peor con arreglo a determinados criterios selectivos que la evitación de ese uso instrumental de la violencia cuando se trata de regular la convivencia política. Sin embargo, el enunciado inicial producido con arreglo al relativismo cultural es básicamente independiente de ese juicio moral secundario, o al menos eso es lo que solemos entender moralmente los antropólogos sociales que buscamos producir reflexión analítica sobre las realidades socioculturales. Todos los argumentos comparativos que se formulan poniendo en juego la operación de relativismo cultural comparten siempre una propiedad. Se debaten necesariamente en una tensión empírica entre la completa traducibilidad de las diversas formas socioculturales y su completa inconmensurabilidad. De fondo, se encuentra también necesariamente el proceso empírico de la comunicación humana. El ejemplo de la traducibilidad e inconmensurabilidad entre idiomas es perfecto para ilustrar esta tensión. Todos los idiomas humanos son parcialmente traducibles entre sí, los unos a los otros, y sin embargo también son parcialmente inconmensurables. Es decir, en los actos de comunicación humana entre personas que operan con idiomas diversos, será tan imposible que pueda llegar a obtenerse una traducción completa como que pueda llegar a producirse una incomunicación completa. Esa propiedad es extensible en diversos grados a cualquier otra forma institucional. La comunicación humana asentada sobre conjuntos de reglas diversos es siempre parcial e incompleta, pero también es siempre relativamente posible.
La diversidad sociocultural que pone de relieve el relativismo cultural es siempre, por lo tanto, una diversidad negociable. Por ejemplo, en el verbo del idioma sami, que es hoy mi segunda lengua como consecuencia de mi trabajo de campo en el Ártico europeo, no existe un futuro gramatical. Los verbos se conjugan en presente y en pasado, tiempos a los que se añaden las formas modales del condicional, el potencial y el imperativo. Un ingenuo argumento radicalmente relativista que preconizase la total inconmensurabilidad entre el sami y el español llevaría a la conclusión de que en sami no es posible expresar el futuro, y tal vez conduciría a la total exotización con la idea de que los hablantes de sami no conciben el futuro como forma temporal. Sin embargo, este argumento es completamente insostenible. En realidad, los hablantes de sami, como los hablantes de otros idiomas que pretenden hablar sami, tienen muy fácil expresarse en futuro. Basta con recurrir al expediente al que recurrimos todos los seres humanos hablantes de cualquier idioma. Utilizar marcadores adverbiales que indexicalmente sitúan la acción en el futuro. Y así como nosotros decimos mañana voy a Madrid, marcando con el adverbio mañana la acción expresada gramaticalmente en presente, así también el hablante de sami dice istin boadan Madridi, usando el adverbio istin, que significa más o menos mañana, para cualificar la acción verbal boastit, ir. Ambos idiomas son en estos términos traducibles y ambas formas de pensamiento temporal claramente conmensurables. Pero por otra parte, es cierto que la ausencia del tiempo gramatical futuro, perdón, es que he bebido muchísimo vino, la verdad, entonces necesito agua. Digo que, por otra parte, es cierto que la ausencia de tiempo gramatical futuro en el verbo sami obliga muy a menudo al hablante a utilizar el modo condicional en su forma absoluta, que se confunde entonces en realidad con el modo potencial. El modo condicional absoluto es cuando no hay realmente una condición. O sea, si me pegas te doy, no. O si me pegases te daría. Es un modo en el cual no existe una condición. Ahora, como en cuanto ponga el ejemplo lo veréis. Intuyo que un examen empírico comparado del uso de esa forma condicional en la práctica arrojaría una clara sobrerepresentación de su uso condicional en sami en relación con nuestros usos prácticos en el español. Mañana iré a Madrid se formula de forma muy habitual en sami como sería oportuno ir mañana a Madrid o mañana iría a Madrid. Istin sakta sin boadit Madridi o istin boada sin Madridi. Se formula de forma condicional. Por tanto, es posible pensar que la naturaleza incoativa e incierta de cualquier enunciado sobre una acción futura es más acusada en las intenciones del hablante de sami, en la medida en que esos enunciados recurren a una forma abiertamente incierta de enunciación. En este sentido, ambos idiomas contienen recursos expresivos diferenciales que limitan notablemente la traducibilidad perfecta. Si traducimos al español con el condicional mañana iría a Madrid, traicionamos el carácter asertivo, aunque incierto, del enunciado. Y si traducimos con el futuro mañana iré a Madrid, traicionamos el matiz de incertidumbre que se encierra en esa forma condicional. Segunda forma de relativismo, relativismo metodológico. Relativismo metodológico es una feliz expresión acuñada por un antropólogo indio que estaba en Estados Unidos, claro, que se llama Gananath Obeyesekere. El texto de referencia es un artículo de 1966 que se titula Methodological and Philosophical Relativism, relativismo metodológico y filosófico. Voy a ofrecerlo aquí de una manera algo simplificada, por eso doy el texto de referencia. Para un antropólogo social, el relativismo metodológico es una consigna profesional que queda delimitada al conjunto de acciones que un antropólogo emprende para producir material empírico. Es decir, el relativismo metodológico se limita estrictamente en la práctica al trabajo de campo. Consiste en una disciplina moral del registro de la acción humana en todas las formas pertinentes para un análisis. En el campo, un antropólogo usa su propio cuerpo para producir un registro de la acción de las personas. Ese antropólogo ha de oír y escuchar, ha de ver y mirar, ha de tener todos sus sentidos abiertos a la acción que convierte en objeto de análisis. Y puesto que los propios prejuicios o juicios morales, mejor dicho, suelen ser un poderoso filtro deformante de esas percepciones,
Es una consigna metodológica suspender esos juicios morales todo lo posible para percibir y reflejar la acción con la mayor fidelidad de que seamos capaces. Sobre este fundamento, el relativismo metodológico presenta dos grandes dificultades. En primer lugar, se formula desde la ingenuidad de la mímesis, que acompaña a cualquier variante del empirismo. Ciertamente, cuando digo que se trata de reflejar la acción con la mayor fidelidad posible, no sé muy bien lo que estoy diciendo, porque no sé en qué consiste realmente la noción de fidelidad aplicada a la relación entre un original y una copia. Sí sé intuitivamente que puede haber copias más y menos fieles en relación con el original, pero el proceso concreto por el cual se genera ese juicio de mímesis no es en absoluto transparente. Para esta ingenuidad, creo yo, no hay solución analítica, no existe solución. Los antropólogos sociales debemos vivir con esta incertidumbre y con este problema que, a mi juicio, acompaña a cualquier ciencia empírica. En segundo lugar, el relativismo metodológico se formula como una doctrina de la asepsia aplicada sobre un entorno sociomoral, porque cualquier entorno de acción humana lo es. Sin embargo, en la práctica los entornos morales son sucios, es decir, son enormemente contaminantes para esa pretendida asepsia. En mi opinión, el resultado de esta doctrina del relativismo metodológico es que se está aplicando de manera tal que es una doctrina inevitablemente inadecuada para el propósito al que aspira. Tampoco tengo una solución para esta dificultad y también, por lo tanto, debo convivir con ella. En esta dificultad, la antropología social no tiene nada de especial. Cuando en el ejercicio de su profesión un reportero gráfico, armado con su cámara, ve asesinar a un hombre en la batalla, ¿debe hacer lo posible por socorrerle e impedir el asesinato o debe seguir tirando fotos? En una versión anterior di una respuesta a esta pregunta, pero hoy aquí me la voy a callar, la borré. Durante un trabajo de campo cualquiera, las situaciones no son tan claras como esta del reportero y el crimen, o la muerte en guerra. Y muchas veces, sin embargo, no por ello dejan de incorporar acciones que el antropólogo percibe como inmoralidades manifiestas. Relativismo moral y cuarta certeza moral. De entre las formas de relativismo, el relativismo moral es claramente una forma de relativismo que compromete nuestros juicios morales. Como relativista moral, un ser humano puede llegar a creer que cualquier forma de moral es válida para vivir en sociedad y para vivir en el mundo. El relativista moral puede llegar a creer de este modo que ningún principio moral puede reclamar para sí una mayor validez que otros principios morales. Cuando en los discursos públicos escuchamos la palabra relativismo, usada de un modo genérico, cuando lo utiliza un ministro, cuando lo utiliza un tertuliano en la tele, cuando lo utiliza el Papa en un discurso público, que luego escribiendo tiene más matices, pero cuando se utilizan estos medios, quien la enuncia no suele estar refiriéndose al relativismo cultural, en el sentido que he dicho antes, y mucho menos se está refiriendo al relativismo metodológico. Suele estar refiriéndose al relativismo moral. El relativismo moral constituye así el paradigma habitual bajo el que se entiende la palabra general relativismo en los discursos públicos. Esto es tan evidente que, como ha indicado Michael Brown, un antropólogo que tiene un texto muy bonito en Current Anthropology, se llama Relativism 2.0, relativismo 2.0. Es un texto muy bonito, bastante reciente. Bueno, Michael Brown ha indicado que hay quien asume que si no se trata de relativismo moral, entonces no se trata en absoluto de relativismo, con lo cual, en ese caso, no hay discusión que hacerlo. Otros son problemas de científicos empiristas, o más o menos positivistas, es lo de menos. Esto queda abierto también, naturalmente. Sea como sea, y por proseguir, porque para ganarme, digamos, el sueldo, pues voy a terminar hasta el final, porque aquí terminaría la discusión. Sea como sea, es preciso decir inmediatamente que, a diferencia del relativismo cultural y más aún del relativismo metodológico, el relativismo moral no depende de ninguna clase de formación en antropología. El relativismo moral es independiente por completo de la antropología social y cultural como profesión. De aquí que yo pueda declarar ahora con total contundencia mi cuarta certeza moral. Aunque como antropólogo yo soy un relativista cultural,
y desde luego con todos los problemas que he mencionado de la asepsia, la mimes y todo esto, he seguido y sigo la consigna del relativismo metodológico en mi trabajo de campo, yo no soy de ninguna manera un relativista moral. Creo, por tanto, yo que sí existen principios morales más válidos que otros para construir nuestras relaciones sociales y nuestras relaciones con el mundo, aunque también creo que esos principios morales en los que yo creo no son, ni pueden ser bajo ningún aspecto universales. Si aplico no solamente mi sensatez personal, que aquí es mucho más importante que la profesional, sino también mi reflexividad analítica como antropólogo, entonces puedo afirmar que el relativismo moral incorpora dos absurdos evidentes. El moral. En primer lugar, el supuesto de la cancelación de la posición moral de quien lo enuncia. Esa cancelación es simplemente imposible, porque todas las acciones humanas, incluidas las emisiones de los juicios del relativista moral, son acciones moralmente situadas y comprometidas. Es decir, todas ellas operan desde el supuesto de una validez diferencial o de un valor diferencial de las expresiones morales. En segundo lugar, el segundo absurdo es el supuesto de que la aprehensión relativista del mundo implica una ausencia de absolutos. No es así. El relativismo es posible en todas las disciplinas, en todas sus formas, precisamente porque la fijación de un absoluto referencial, centrado generalmente en la posición del enunciador, aunque no necesariamente, pero normalmente es así, permite percibir las posiciones relativas. Sin un absoluto referencial es imposible tener una percepción de lo relativo. Todo relativo exige una posición fijada de forma referencial. Y si no, intentad aparcar un coche cuando el mecánico os hace la broma de que vuestros espejos y vuestro asiento se mueva cada vez que movéis el volante. A ver si podéis hacerlo. Ese es el ejercicio relativista práctico más interesante que puede haber. Una persona aparcando un coche, mirando todo el rato referencias. Fundamental, tener el culo en un sitio. Sin el culo parado no se puede aparcar. No se puede tener esa percepción de la referencia relativa. En antropología social, esa posición fijada de forma referencial, ese absoluto referencial, es la posición de la reflexividad analítica, como he dicho al principio. Y esa posición, en tanto existe solo como un juicio de preferencia, es, como vengo insistiendo, una posición moral. Como enunció a mi juicio de forma bastante definitiva Max Weber, la reflexividad analítica, es decir, la ciencia en un sentido general, es una forma de relación con el mundo diferente de la reflexividad política, y es cosa de cada cual fijar la clase de relación que, teniendo en cuenta estas variantes, desea mantener con el mundo para cada caso. Es importante destacar que, a diferencia de las ingenuidades de la mímesis y de la asepsia, que acosan al relativista metodológico, estos dos absurdos del relativista moral sí tienen, en mi opinión, una solución. Nada podemos hacer para resolver del todo esas ingenuidades del relativismo metodológico en nuestro propio trabajo de campo. Cada situación, cada caso presenta ahí múltiples caminos morales cuya solución no existe una salida, digamos, fundamentada. Pero sí podemos hacer algo para evitar caer en los absurdos del relativismo moral. Evitar pensar y sentir como un relativista moral, es decir, como una persona que es inconsecuente con sus propios absurdos. Quinta certeza moral y última. Voy a terminar enunciando mi quinta certeza moral. Esta quinta certeza tiene que ver con el problema de la aplicación práctica de nuestro saber y, en cierto modo, responde a la dificultad que señalé al principio. Yo no creo en la posibilidad de que una moral universal pueda llegar a producir efectos reales sobre el mundo, salvo, añado ahora, cuando conlleva costes de violencia inasumibles. Y aún así, siempre producirá efectos desvirtuados, generalmente desviados y normalmente no pretendidos. Aunque con un recalcitrante pesimismo y escepticismo, sí que creo en la posibilidad de producir efectos reales basados en nuestro saber analítico. Y en relación con esto viene mi quinta certeza. Esa incidencia práctica o aplicada del conocimiento analíticamente producido, en la medida en que se pretenda con el menor coste de violencia, pasa por lo siguiente. En primer lugar,
el profundo conocimiento descriptivo de las formas morales de los otros, puesto que si efectivamente se minimiza el coste de violencia, serán los otros los agentes encargados de poner en juego sus prácticas, y puesto que toda su práctica estará finalmente mediada por sus posiciones morales ante el mundo. Sin un conocimiento al menos descriptivo detallado de esas posiciones morales, todo lo que queda es forzar, violentar. En segundo lugar, el profundo conocimiento del plexo de relaciones socioculturales en las que los agentes individuales pondrán en juego esas posiciones morales. Porque finalmente esas posiciones morales están generadas culturalmente en un plexo de instituciones y de relaciones socioculturales concretas. Y como sobre todo quiero que haya debate, me callo aquí y os doy las gracias. Bueno, Ángel, has cumplido, que ha sido breve, pero estoy convencido que de esto no te liberas. Bien. Hemos pensado, como hemos anunciado antes, que primero vamos a dar la palabra, pero sobre todo para aclaraciones sobre lo que acaba de decir Ángel. No directamente para entrar en un debate de fondo, pero cosas que dentro de lo que acabáis de escuchar no os ha quedado claro, algún término, alguna diferenciación entre un tipo de enunciado, pues por ejemplo, lo metodológico o lo antropológico. Lo descriptivo, lo metodológico, luego el relativismo moral, donde has hecho más hincapié al final, queda bastante claro. Que si tenéis alguna duda de ese tipo, ahora es el momento. Y luego, a la vez, que estamos con personas que igual están en el chat, nadie ha formulado ninguna pregunta en ese sentido, pues le damos a todos y a vosotros mismos también, yo creo que viene bien a todos, un poquito de descanso, medio minuto, reflexión sobre lo que acabáis de escuchar. Si hay una cosa que en concreto dice, oye, pero esto no sé dónde encajarlo en lo que acabo de escuchar. Bernardo, ¿tú tienes alguna cosa que preguntar en ese sentido, directamente? No hay preguntas. Hombre, yo lo que diría es que no sé si ha quedado suficientemente clara, vaya con la voz, no, estoy cogiendo un catarro. La primera, el título de la ponencia es la reflexividad analítica. Al llegar a la cuarta certeza nos encontramos con que el absoluto referencial que permite superar el relativismo moral es precisamente la reflexividad analítica. Y no me ha quedado claro en qué consiste la reflexividad analítica. No es exactamente así. La reflexividad analítica es la guía moral por la que yo me guío como antropólogo social. No hay superación posible del relativismo moral. Yo no me he atrevido todavía a hablar de la superación del relativismo. Lo que quiero saber es qué significa, puesto que es central en tu ponencia, y es el título, y es qué significa exactamente, qué tipo de reflexividad es esa reflexividad analítica del antropólogo. Sí, lo he mencionado. Esa es la clave, me parece. La reflexividad analítica para tiene dos aspectos. Después se puede en el debate discutir sobre reflexividad. La reflexividad analítica. ¿Qué es la reflexividad analítica desde tu perspectiva? Sí, implica dos operaciones. Por una parte, obtener material empírico, si es posible y bien producido. Ese material empírico es lo que a veces de forma un tanto errónea se denomina datos, porque todavía no son datos, es material empírico producido en el terreno, es decir, básicamente se fundamenta en el registro pormenorizado, minucioso, de lo que la gente hace y dice en un campo de acción determinado. La reflexividad analítica parte de tener un corpus de material empírico, sin el cual no existe la reflexividad. Y sobre ese corpus de material empírico, lo que se hace es generar una reflexión que consiste en producir categorías de análisis de carácter más bien teórico que ordenan o que intentan hacer inteligible, digamos, el orden de ese material empírico. Por tanto, es una cosa muy sencilla, es decir, se trata de un método lógico empírico que consiste básicamente en fijarse
en lo que la gente hace y dice, la gente o quien sea que esté ahí, también puede haber animales y otras cosas. Y ese registro empírico someterlo a un análisis teórico, que en el caso de particularmente de la etnografía tiene una cierta peculiaridad, es un tipo de análisis emergente que hace que todo el rato estés en diálogo entre la categoría teórica y el material empírico. Eso es la reflexividad analítica, o sea, me estoy refiriendo a las operaciones básicas de un antropólogo social cuando produce conocimiento analítico. Y claro, esas categorías de análisis, este trabajo analítico, en definitiva, pues se rige, como todo trabajo científico, por un principio genérico de no contradicción. Ya, bueno, pero el principio genérico de no contradicción sería metodológico y, digamos, el atenerse a una observación que no distorsione la realidad, pues sería código deontológico, etcétera, ¿no? Pero es que has dicho, la flexibilidad analítica es una posición moral que permite claro. no ser relativista moral. No he dicho eso, no. Has dicho, no soy relativista moral. Sí, pero no. Yo he dicho que el absoluto... Hay un absoluto referencial. A ver si me explico bien. El absoluto referencial es la posición... No, pero es que si dices lo que no he dicho es muy difícil entenderse. Vamos a ver. Yo lo que he dicho es... Que no pretendo debatir, pretendo aclarar el claro, sentido de tus palabras. Por eso, pues voy a aclararlo. Es decir, yo digo que la posición moral de un científico, y en este caso de un antropólogo que trabaja sobre material empírico, la posición moral consiste en hacer ciencia. Claro. Sí. Esto es una posición moral. Yo puedo tener ante el mundo muchas posiciones morales distintas. Puedo tener ante el mundo la posición moral de transformarlo inmediatamente. Puedo tener muchas posiciones. Bueno, la ciencia como tal está supeditada, como toda acción humana, a un principio moral previo, que es la decisión de elegir hacer esa acción y no de hacer otras acciones que en cierto medida son contradictorias o incluso a veces incompatibles con ella. Por tanto, el principio moral básico de un antropólogo social, desde mi punto de vista, es el principio que le hace ser científico. Es decir, que le hace orientarse con una voluntad empírica y con una voluntad analítica para hacer inteligibles para una comunidad científica y eventualmente para las propias personas también esas acciones humanas. Ese principio moral en absoluto resuelve el problema del relativismo moral ni de la electividad de la moral. Eso no lo he dicho yo. He dicho que ese es el absoluto referencial mío. Ya, pero entonces eso valdría para cualquier otro científico, ¿no? Cualquier otro científico tiene que atenerse a esto, es decir, por tanto, independientemente de que el objeto sea en antropología, ¿no? Hablar de relaciones humanas o de seres humanos, o sea en cualquier otro ámbito científico, el objeto sea otro. Es decir, no tiene que ver que estemos hablando sobre el ser humano. El principio moral sería el mismo que en cualquier otra ciencia. Sí, en principio. Y por otro, la flexibilidad analítica, has dicho, es simplemente el registro empírico de los datos. No, simplemente no. He dicho el registro empírico de los datos y la intelección de esos de eso a través de la construcción teórica. Eso es reflexividad. Eso es reflexividad. Sí, de acuerdo. Gracias. Pues hacer hincapié, ¿tienes una pregunta aquí? Sí, o sea, ¿podría explicar un poco el absurdo de la cancelación? De la cancelación, no sé si me estoy refiriendo se estará refiriendo a la cancelación de la posición moral del sujeto. Sí. Eso es un absurdo que es muy frecuentemente rebatido en el caso del relativismo moral y que yo comparto, digamos, comparto la crítica, ¿no? Es decir, el relativista moral dice toda forma de moral es igualmente válida, pero en su enunciado hay una posición moral inevitable. Más que nada hay una posición moral porque está conduciéndose, está comportándose, y en el momento en el que un ser humano se comporta, yo intuyo también que incluso si no es un ser humano, pero en el momento en el que un ser humano se comporta, ese ser humano está fijando una posición referencial en relación con cualquiera de sus enunciaciones, sea prácticas o verbales o de cualquier otro tipo. Es decir, está asumiendo una validez diferencial entre su posición y el resto. Por tanto, no es posible tener no es posible enunciar, o sea, producir un enunciado o una expresión en ausencia total de posición moral. No es posible hacer eso. Esto es una cosa muy clásica que se ha rebatido mucho y que yo comparto plenamente. Es decir, es un absurdo. Aunque luego sigas diciendo que eres relativista, estás tomando posición. Naturalmente, el relativismo moral es en cualquiera de sus variantes es una posición moral.
como cualquier otra acción humana, insisto, no solamente verbales. También mi perro emite juicios morales a menudo, con sus acciones, vamos, juicios no, emite acciones, porque está fijado en su posición. Y bueno, tengo un texto que se llama Valer y Valor, un texto que podéis consultar en red tranquilamente, donde se fija el concepto de valor básicamente como un diferencial posicional entre posiciones sociales. Es imposible no estar situado. De acuerdo. Quizás yo quería, como en este proceso de la construcción, digamos, de los datos antropológicos y de todo el empeño empírico, precisamente lo que se supone que lo que se distinguiría la antropología social de la mera filosofía, sin menosprecio a la filosofía, pero es por su intento de llegar a formular una versión empírica de lo que se está mirando, se está observando. Y en esto no has hablado de eso, pero sé que sabemos todos que forma parte la cuestión entre objetivo y subjetivo e intersubjetivo. Igual en ese sentido podrías hablar un poco, porque como la reflexividad precisamente incluye eso, ¿verdad? Sí, en ciencias la posición básica moral que he descrito aquí de la reflexividad analítica es común a todas las ciencias, pero en las ciencias humanas tiene una peculiaridad que se ha categorizado de muchos modos distintos, dobles hermenéuticas, como sea. En todo caso, la peculiaridad es que las personas que realizan la acción, cuyo objeto de atención analítico es al que prestamos objeto de atención analítica, los antropólogos, los que hacen esa acción son personas. Y esas personas a su vez tienen interpretaciones del mundo. Bueno, y no es baladí eso, porque claro, la forma de la acción sociocultural es una forma que empíricamente está mediada por esas comprensiones que las personas tienen de su propio mundo, de algún modo, de un modo u otro. ¿Qué implica esto? Pues claro, naturalmente que los antropólogos hablamos de un objeto que es la acción, pero el objeto no son las personas, el objeto es la acción. La acción. Las personas son los agentes y esas, yo prefiero llamarlos personas sin más, que me parece más adecuado, y entonces eso significa que cualquier observación de la acción de esas personas pasa por una comunicación intersubjetiva o con una aprehensión intersubjetiva del sentido de la acción que tiene, incluso si no es comunicable verbalmente. Bueno, esto complica enormemente lo que es propiamente la naturaleza de nuestro objeto. Pero en esencia, aunque se complica la naturaleza del objeto, la voluntad analítica sigue siendo la misma. La voluntad analítica sigue siendo entender del mejor modo posible, pasando por el rigor del registro empírico, qué es lo que están haciendo esas personas. Una pregunta que puede parecer idiota, pero que no lo es. Es decir, la pregunta siempre es la misma: ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata aquí? ¿Qué está haciendo esta gente? ¿Qué es lo que está haciendo? Esa pregunta es la pregunta básica. Y no sé si te he respondido más o menos. Sí, entonces, más o menos. Sí, yo pensaba también que tiene que ver con un discurso que al final en lo que desemboca, digamos, una investigación antropológica que tiene que ser válida para una comunidad científica. Sí, ese es el requisito desde mi punto de vista fundamental. Sí. Y luego secundariamente, si además es válida para la gente, mejor, pero eso no es una cuestión que a mí ese no es mi negociado, yo siempre lo he defendido así. Última observación, otro término básico que aparece al principio del discurso es convención. Lo que hacemos los humanos son convenciones, o no todo, pasa mucho por un filtro y tiene que ver con esta intersubjetividad. Bueno, vamos a ver. Hoy he bebido mucha agua aquí porque he bebido bastante vino. La relación entre una cosa y la otra no es estrictamente convencional. Sin embargo, sí es estrictamente convencional el hecho de que me hayáis invitado a tomar vino. Y no, por ejemplo, manzanilla. No vino manzanilla, sino manzanilla de la infusión o tisana. Vino de Calatayud. No en Calatayud. Entonces, efectivamente, hay un problema, hay una categoría ahí fuerza, que es la categoría de convención, que para mí es la categoría... Es el pilar del concepto de cultura en la antropología,
Básicamente hay una definición para esto, pero como es una definición tan chorra, realmente no sirve para mucho, pero es una definición. Una convención es básicamente una práctica relativamente compartida entre seres humanos. La motivación de su existencia es puramente el acto de socialización. Y adquiere un valor moral a la vez. Siempre. Por existir. Sí, siempre, naturalmente. O sea, Eso quería subrayar. Sí, naturalmente. Las convenciones humanas adquieren un inmediato valor moral porque son el soporte, son el tejido de lo social. Son el soporte de la noción de cualquier noción que se pueda entender como vínculo social, comunidad, es decir, es el soporte del vínculo. Y por lo tanto, siempre hablamos en antropología de que toda acción humana es siempre, en la medida en que se constituye en un objeto para la antropología social, tiene siempre un fundamento sociomoral. Porchat, Bueno. si puede volver a explicar un poco la certeza 3. A ver que la miro. Que no me sé qué de orden están. La ecología. Sí, la certeza 3 tiene que ver, es una certeza que está fuera un poco del resto del discurso, pero que tiene su sentido. El título de esta intervención mía tomaba, digamos, como uno de los predicados era sobre lo humano, digamos. Claro, hay que tener bien claro que lo humano no es el ser humano. O sea, que lo humano es fundamentalmente, son muchas cosas. Lo humano es fundamentalmente todo el entorno de relaciones, de objetos, que, digamos, de alguna manera anteceden a la persona, en el sentido existencial de la palabra, y que quedan también después de ella y que la rodean. El ser humano tiene una virtud muy bonita, que es como un caracol, va dejando la baba por donde pasa, o sea, siempre va dejando el resto, y básicamente ese resto lo va dejando por todas partes. Es cierto que la conciencia ecológica quizás se ha acusado en los últimos 50, 60 años, pero no es menos cierto que esta clase de razonamiento relacional es muy viejo en ciencias sociales, muy anterior a la conciencia de un ecologismo, digamos, basado en la noción de naturaleza. Simplemente la idea es que el ser humano es una parte más, es un nodo más de una red inmensa de relaciones. Claro, por ejemplo, la salinidad de determinadas aguas es lo humano. Igual que yo soy un ser humano. Bueno, yo tenía una pregunta. Sí. Me interesaba saber por qué la analítica esta, que he terminado por entender que es aproximadamente el compromiso moral de constituirse uno en científico, Sí. Honesto, claro, porque puede ser científico sin vergüenza, sí, sin duda, ¿no? Claro. Honesto. ¿Por qué es reflexividad? No necesariamente. También sería Sí, una porque buena... puede falsificar pruebas y puede inventar... sí, pero también sería una posición moral. Sí, estupenda. bueno, claro, pero ahí inmoral, lo contrario. Claro, por eso. Pero entendemos que el científico tiene una responsabilidad como científico y que lo fundamental es atenerse a la... ¿La pregunta cuál era? La pregunta es ¿por qué es reflexividad? Sí, el concepto de reflexividad sería innecesario si no fuera porque en la tradición científica y particularmente en ciencias sociales, y fíjate, es en ciencias sociales, particularmente ha tenido mucha preponderancia durante muchas décadas una doctrina que se llama positivismo. Entonces, el concepto de reflexividad hace referencia, a mí no me resulta particularmente simpático, pero es preciso señalar su historia. El concepto de reflexividad, sobre todo, lo pusieron sobre la mesa unos epistemólogos que sacaron un libro que se llamaba Teoría Emergente, Glasser y Strauss, y luego en etnografía unos antropólogos, más o menos, que se llamaban Hammersley y Atkinson, que hicieron un manual que hemos usado a veces, que se llama etnografía, y decían que el conocimiento reflexivo es un conocimiento que consiste en un establecimiento de una negociación entre el impulso positivista de someter el material empírico a la categoría de análisis y el impulso que ellos denominaban naturalista de someter la categoría de análisis al material empírico. Por decirlo de alguna manera, el positivista funciona de tal manera que los enunciados que produce su ciencia son enunciados de constatación o de falsación simple, de tipo
dadas estas categorías, el material empírico falsa o no falsa las categorías. El resultado es que propiamente no hay un trabajo sobre la elaboración de la categoría, lo que hay es propiamente una labor de falsación o verificación bastante mecánica. El naturalista hace un proceso inverso, lo que hace es creer en la ingenuidad de que va sin categorías de análisis y hacer un registro empírico que da por bueno, como una descripción, esto en los antropólogos lo llamamos botijerismo, o sea, es describir la realidad desde el supuesto ingenuo de que esa descripción ya vale y que no hace falta ningún orden categorial. La reflexividad consiste fundamentalmente, en este enfoque, consiste fundamentalmente en un trabajo de elaboración y transformación de las categorías de análisis como consecuencia del proceso de diálogo con el material empírico. Por tanto, es un punto medio. Siempre decimos en etnografía y en general en cualquier disciplina que adopte este punto de vista, el resultado de la investigación no es constatatorio. El resultado de la investigación es llegar al final de la investigación con unas categorías de análisis distintas de las que tenías al principio. Este es el concepto. Pero vamos, se podría llamar, ¿sabes? Se podría llamar perico el de los palotes. La noción de reflexividad tiene que ver con esta tradición, con este. No quiere decir esto que otras cosas no sean. Vale, no. Es que es diferente, ¿no?, que en filosofía, pero eso se verá después. Si acaso una última pregunta que has dicho, una cuestión que has dicho al final es de toda acción humana o toda acción humana es, por el hecho de ser humana, estructuralmente moral o algo así, ¿no? Sí, he dicho eso, sí. ¿Por qué? Porque inmediatamente... ¿Desde la antropología cultural puedes afirmar eso? Sí, lo puedo afirmar, sí. Toda acción humana es una acción que inmediatamente fija una posición diferencial. Pero esa afirmación tiene un fundamento científico en la antropología cultural, o... Digamos que sí. Hay un libro de referencia, dos libros de referencia muy importantes de Pierre Bourdieu, El sentido práctico y la distinción, donde está muy bien argumentado. Es decir, no estoy hablando de juicios verbales morales, Estoy diciendo que se trata de posiciones. Sí, que tenemos otra pregunta aquí. Sí, buenas tardes. Yo quería hacer una consulta sobre el tema, que creo que lo que voy a leer va a ser una consulta referente a lo que usted está exponiendo. Se trata sobre el posmodernismo y dice así: los ataques posmodernos de la etnografía están basados en la creencia de que no hay objetividad verdadera. El método científico no es posible. Yo creo que siempre existe... ¿Quién dice eso? Es un texto, pero yo creo que hace una referencia de Weiss y Whitley. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso, ni estoy de acuerdo con que el posmodernismo, ni estoy de acuerdo con que el posmodernismo sea necesariamente una actitud anticientífica. Más bien creo lo contrario. La ciencia es un hecho posmoderno, casi desde su génesis. No digo como institución, es decir, la ciencia básicamente, cuando se hace honestamente, como decía antes Javier, consiste básicamente en una descentración del concepto de verdad absoluta. En consecuencia, la ciencia es básicamente una actitud y una acción sobre el mundo que consiste fundamentalmente en crear incertidumbre. En consecuencia, yo creo que la ciencia, toda ella, de manera estructural, se mueve por un impulso de que luego se llama posmoderno, pero que es así, o sea, es posmoderna desde su génesis. Lo que no es posmoderno, yo qué sé, es la Iglesia Católica, eso no, me explico, la doctrina de la fe. Pero la ciencia es eso. Y luego no estoy en absoluto de acuerdo con que ¿cómo era la frase? Esto de que la ciencia no era posible, de que la... No es posible no estoy en absoluto de acuerdo de que la cancelación... No, ya me acuerdo. Ya me acuerdo, gracias. No estoy en absoluto de acuerdo con que el problema de la objetividad sea un problema relevante para producir ciencia. No creo que sea un problema relevante. El problema relevante es el objeto, no la objetividad. Aquí hay una lectura muy bonita a la que remito siempre, de un autor que se llama Raymond Williams. Tiene un libro muy bonito que se llama Keywords, palabras clave, que está traducido, creo, y revisa muy bien, de una manera muy bonita, usando el truco de la etimología, el origen del concepto de subjetividad y objetividad, ¿no? Y revisa muy bien cómo estos conceptos, como consecuencia de determinadas ideologías positivistas, han sido completamente revertidos. Originariamente
objetar es lanzar hacia afuera. Desde dentro afuera. No desde afuera adentro. Y en muchos idiomas todavía queda la presencia de la noción de subject como sustancia, materia. Lo contrario de lo que solemos pensar que es objetivo y subjetivo. ¿Sí? Y estoy de acuerdo con que el antropólogo estudia problemas, pero tiene que ser disposición de los datos empíricos de la disciplina, ser muy cauto y ser, de acuerdo a la relatividad moral, no expresar realmente lo que él está viendo, posibles soluciones, posibles... Hay dos cosas, bueno, que contestes tú, pero dos cosas es lo que estás confundiéndote, que yo creo que, bueno, es decir, que estás formulando dos preguntas a la vez. ¿Me dejas un poco de agua, Javier? Ay, yo sí, no, como yo no he bebido vino. Me he puesto ciego. ¿Tú no quieres agua? No, yo no he bebido vino. Sí, pero ¿qué problemas? El antropólogo, Lo discreto para viajar. claro, porque cuando me está duele, haciendo un claro. estudio, realmente está formulando problemas. Gracias. Y ahí, digamos, que otra disciplina trata de darle una solución. Es mi objetivo, Bueno, el antropólogo. No. Sus problemas. Pero no hay que confundir lo que sería, lo que podríamos decir, un problema social, como por ejemplo, vamos a poner, ya que estamos hablando del tema, discriminación racial o pobreza extrema. Eso podríamos definir como problemas sociales y problemas morales. Pero en principio, en sí, no son problemas antropológicos. Lo son traducidos analíticamente a... yo me acuerdo, por ejemplo, cuando al principio de las asignaturas les pedíamos, hace años, en otra modalidad de estas asignaturas, le pedíamos proyectos a los estudiantes de problema de mi proyecto, las listas de espera en la sanidad pública. Yo decía, las listas de espera son un problema para la gente que espera. Pero la cuestión es qué clase de discurso antropológico se puede construir sobre esa acción. Si ese discurso antropológico contribuye a, que seguramente puede hacerlo, a mejorar la situación de las personas que esperan, divinamente. Pero no sé si me explico, el problema es de escala. Es la Sí. segunda parte. No sé si por, No, perdón, sí. por situación personal, soy trabajadora social desde hace 35 años y licenciada en antropología desde hace 5 o 6. Creo que lo estás confundiendo, o sea, porque efectivamente una cosa es lo científico, y que como lo científico conlleva una investigación, unos resultados, unas aportaciones a unas situaciones concretas con los problemas realmente de implicación y de intervención social. Que es, a ver, el trabajo social recoge de muchas disciplinas lo que es su base teórica, del derecho, de la medicina, de la psicología, de la antropología, pero realmente el trabajo social es una disciplina más bien que una ciencia desde mi punto de vista, y por lo tanto lo que hace efectivamente analiza, estudia, porque realiza mucho trabajo de campo, in situ, observa, pero realmente con qué finalidad, con la finalidad de solucionar el problema o de buscar alternativas, ¿sí? O unos recursos, me da igual, personales o materiales, para que ese problema se solucione. No incorpora ningún corpus científico, no elabora ninguna teoría a partir de ahí. Otra cosa es que con el material del trabajo social podamos luego construir Soluciones o mejores soluciones. Tampoco quiero dar aquí una idea. No sé si lo Sí, hace perfectamente. desde la Tampoco quiero hablar ya aquí yo en representación de la antropología. Hay muchos colegas en mi propio departamento que no están de acuerdo conmigo y que no se detienen ahí y que piensan que hay que actuar. Yo no lo pienso. Por eso he intentado fijar de antemano y de entrada, ya antes de empezar, que estoy hablando siempre en un discurso, si se me permite, egocentrado. Estoy hablando desde mi punto de vista, que es el único desde el que yo creo que puedo hablar en términos morales. Y en ese sentido, lo que sí que ha dicho en la última parte, que es la otra, que a la hora de intentar actuar, ahí tiene precisamente muchas dudas. Sí, sí. Que los resultados que va a producir
no son garantizados por el tipo de estudio que hayas hecho. Yo digo que a mí el rey de España me paga por investigar y por dar clases. Y el rey de España no me paga a mí específicamente por transformar la realidad. Tampoco creo que para transformar la realidad haya que tener ningún título universitario ni haya que hacer nada en particular. Creo que mi padre era prácticamente analfabeto y era un hombre con una profunda conciencia política. ¿Me explico? Es decir, creo que son confusiones irrelevantes por completo. A mí se me paga por intentar entender mejor el mundo social. Que lo consiga o no es un problema secundario, pero a mí se me paga por eso, no se me paga por cambiar nada. ¿Me explico? Para eso me dedicaría a la política, que a veces me dedico también, pero eso no tiene nada que ver con la antropología. No, pero aparte de eso, en tus últimas afirmaciones, la quinta de la incidencia práctica de conocimiento analítico, hablas de coste de violencia eso y todo eso, que como diciendo que no sabemos. No, claro, o sea, yo creo que el único modo posible de intervenir sobre la realidad con arreglo a mi paradigma moral personal es comunicativamente. Y por lo tanto, si no se hace así, lo que se produce es un coste de violencia, sea una violencia efectiva en términos de muerte o asesinato, o una violencia simbólica, que es una violencia al fin y al cabo. O sea, que es la imposición sobre los otros como consecuencia de no entender lo que los otros entienden. Entonces, claro, yo entiendo que una antropología aplicada, que es toda una disciplina en antropología, debe partir de la base de ser una ciencia comunicativa. No puede partir de otra base. Bueno, no mandamos tanques y eso se hace muy fácil. Yo creo que ya está suficientemente aclarado, ¿no? La intervención de Ángel. Perdonad la voz, pero estoy cogiendo un catarro. Y entonces, si os parece, pasamos a la otra exposición de Javier San Martín, catedrático del Departamento de Filosofía de la UNED. Es el responsable de las asignaturas de Antropología Filosófica en el grado de Filosofía y también en el grado de Antropología Social y Cultural. Ha tenido diferentes cargos administrativos en la UNED. Ha sido vicerrector, decano de la facultad y ha sido director también de la revista Endoxa y de la revista Investigaciones Fenomenológicas. Autor de más de 40 libros. Entre los más recientes están Antropología Filosófica 1, de la Antropología Científica a la Filosófica, Antropología Filosófica 2, Vida Humana, Persona y Cultura, y uno que viene muy al caso, ¿no?, para la sesión de hoy, para una superación del relativismo cultural, también tolerancia, fundamentalismo y dignidad, etcétera, ¿no? Ha contribuido a interpretar a Ortega y Gasset desde la fenomenología, cuestión sobre la cual también ha publicado otro libro, y como filósofo se integra dentro de la fenomenología. Fundó la Sociedad Española de Fenomenología y fue su primer presidente y creo que sigue siendo, ¿no?, todavía presidente de honor, presidente honorífico de la Sociedad Española de Fenomenología. Por tanto, él considera que la fenomenología es el instrumento de análisis de estructuras de la vida humana, una de las cuales es la racionalidad, como modo de estar en el mundo, abiertos al mundo. Desde ahí, desde la antropología filosófica que él ha diseñado, trata de formular una filosofía de la antropología cultural y con una estructura que se puede también aplicar a las ciencias humanas. La antropología filosófica, por tener detrás de sí la experiencia fenomenológica del mundo de la vida como el ámbito de lo común y de lo diferente, lleva a la exigencia de una antropología filosófica hermenéutica. Y por tanto, desde ahí se diseña el marco, repito, para una filosofía de la antropología cultural que también fundamenta una filosofía de las otras ciencias humanas. Desde esa, he presentado así para que se entienda desde dónde va a hablarnos, pues va a plantearnos la cuestión de la filosofía y el relativismo cultural. Cuando quieras, Javier. Bueno, muchas gracias, Bernardo, y gracias por esta iniciativa, primero de la Facultad de Filosofía, no sé quién fue, creo que de los de Estética y antropólogos, de hacer este tipo de actividades que me parecen enormemente interesantes, que además nos obliguen a desplazarnos de Madrid para dialogar sobre estas cosas que tan elementales serían, ¿no? Y después de la magnífica intervención de Ángel, pues yo tengo que aclarar
desde dónde hablo, porque el lugar desde el que hablo va a determinar muchas cosas. Yo me acabo de jubilar, ahora soy profesor emérito, que es un título bien bonito de la UNED. Claro, llevo de profesor de filosofía pues desde el año 72 he estado, y tuve la suerte de ser 5 años profesor de antropología cultural en Galicia, de donde saqué precisamente la plaza de titular de adjunto, que se dicen, y que cuando nos dieron la opción de convalidar profesionalmente, yo la convalidé por antropología social, es decir, que conocía el tema de que iba. Pero precisamente desde esa misma antropología social de aquel momento estaba viviendo en una situación absolutamente especial que sospecho que a los 20 años, no a los 20 años, a los 40 años casi de aquello, no es la situación. Sin embargo, hay ciertos puntos que conviene tener en cuenta. Y entonces yo hablo más o menos desde mi posición, desde la posición que había en España en los años 80 y que creo que es importante tener en cuenta, que ahora posiblemente no se da, pero primero está en las mentes de mucha gente, de más de la que Ángel cree seguramente. Ya ha dicho que en su departamento hay algunos, yo creo que habrá más de los que él cree, y desde luego está en la mente de otros muchos, por ejemplo los lógicos, como vamos a ver, por ejemplo. Y entonces creo que la posición que yo voy a exponer, que creo que en sustancia coincide bastante más de lo aparente con lo que ha defendido Ángel, no es ningún sermón, porque lo que él ha dicho de sermón precisamente coincide más con la posición que había hace 40 años que la que ha defendido él, porque de sermón no ha tenido más que el principio. Porque lo que ha defendido han sido 3 tipos de relativismos, de los cuales el único que él asume como imprescindible es el relativismo metodológico, porque el relativismo cultural pues es la consecuencia del relativismo metodológico para hacer ciencia, porque el relativismo moral pues ha dicho evidentemente los problemas de encontrar morales universales efectivas pues son evidentes, ni siquiera la moral universal que predica Hans Kuhn tiene ninguna eficacia, porque si no, pues en Estados Unidos no habrían elegido a Donald Trump. Ahora, otra cosa es que tengamos esa idea y que desde la idea de esa moral universal podemos establecer juicios sobre esa elección y sobre la cierta inmoralidad que supone elegir a una persona con todo lo que ha dicho. Pero claro, eficacia ninguna, lo sabemos. Y entonces en ese sentido pues yo creo que voy a estar bastante más de acuerdo con él, por eso he insistido, le he preguntado lo de la reflexividad, porque quería saber exactamente a qué se refería. Entonces mi posición es desde esa, ¿no? Porque desde esa posición he escrito mucho sobre el tema, escribí un libro que es precisamente para una superación del relativismo cultural, pero ese libro es, como además lo explico en el prólogo, es un libro que escribí en 1981, o sea, exactamente en ese contexto. Luego venía bien porque además seguía teniendo, pues desde la perspectiva epistemológica seguía siendo tan válido entonces como es ahora, aunque no sería desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, yo iba a dividir mi intervención en 4 puntos que son muy sencillos. Los 2 primeros son para situar el problema, porque cuando hablamos de relativismo cultural y filosofía, lo primero, claro, tendríamos que distinguir los tipos de relativismo cultural a que se refieren, pero precisamente en el contexto desde el que yo hablo se va a entender relativamente bien. Primero voy a dedicar un punto a explicar el origen de la filosofía y vais a entender por qué. Después voy a explicar las 2 posiciones, las 2 tradiciones que surgen en Grecia, de las que somos herederos y seguimos siendo herederos y siguen actuando entre nosotros, que son la posición de Platón y la posición de Isócrates, la posición de las ciencias duras y la posición de las ciencias humanísticas o humanas,
que se llaman o ciencias del espíritu en alemán, aquí ciencias humanas, que son fundamentalmente las ciencias humanas y sociales, y que configuran en gran medida nuestro mundo en contraposición de las ciencias duras. Y en tercer lugar, ya hablaré de lo que representa el relativismo cultural, en lo que representó entonces, que ahora no representa, pero sigue representando en muchas mentes, de lo que yo llamo la muerte antropológica de la filosofía, y que no es ninguna tontería, aunque más de un antropólogo la tome como tontería. Claro, desde la perspectiva de Ángel, evidentemente es una sandez, porque la competencia sobre el carácter científico, las competencias humanas sobre la ciencia, pues el antropólogo se dedica a eso lateralmente, porque si no, no hace antropología. Lo fundamental es hacer antropología como en los dos sentidos que ha dicho perfectamente, de conocimientos empíricos y concatenación en coherencia lógica de los conocimientos empíricos en categorías reflexivas, elaboradas reflexivamente, etcétera. Pero claro, si el antropólogo se dedica más allá de eso, pues se dedica a la filosofía, lógicamente, ¿no? Y entonces, claro, la competencia de esa filosofía, pues es fundamentalmente a lo que nos dedicamos los filósofos, ¿no? Razonablemente, ¿no? Pero no todos piensan eso, no todos piensan eso. Yo creo que hay muchos, por lo menos hace 30 años no pensaban, y yo creo que aún ahora hay muchos que no piensan eso, ¿no? También te doy toda la razón. Y en cuarto lugar, quería hablar de la consecuencia que eso tendría para la antropología, si fuera cierto eso, de la muerte antropológica de la filosofía, que lo que yo hago en mi libro, por ejemplo, La superación del relativismo cultural, que no es cierta que la antropología cultural se base en el relativismo cultural, lo trasciende inmediatamente, y por tanto no hay muerte filosófica no hay muerte antropológica de la filosofía, porque no hay muerte filosófica no hay muerte filosófica de la antropología, porque no hay muerte antropológica de la filosofía. Pero claro, son términos con los cuales hemos estado trabajando, como vamos a ver, y además no teóricamente, sino prácticamente, porque los problemas que ha habido en España, digo en España, pero no han sido menores en Francia, en este punto son tantos que ha llevado a que en universidades enteras, por ejemplo, no exista la antropología filosófica, porque no tendría ningún derecho a existir. Por ejemplo, la Autónoma de Barcelona es una universidad en la que no hay antropología filosófica, porque no tiene ningún objeto, porque quien habla de lo humano es el antropólogo cultural o el físico, el antropólogo físico. Y en la Autónoma de Barcelona no hay antropología filosófica por esa razón. Pero ojo, que es que en la UNED se estuvo a punto de que pasara lo mismo. No pasó, ¿eh? No, claro, no pasó gracias a los alumnos. Porque en una votación en la que se decidió eso, fueron los alumnos quienes decidieron esa situación. O sea que la cosa no es solo teórica, sino que ha tenido traducción práctica, que ahora ya no se da, pero se ha dado. Y aún ahora se daría si se planteara el término. Pero bueno, ¿por qué explico el origen de la filosofía? Porque normalmente todos hemos aprendido que la filosofía pues es fruto de la admiración, como dice Aristóteles y Platón, y que pues miren, no. El origen de la filosofía es mucho más cercano a lo que es a lo que plantea la antropología cultural de lo que pensábamos. Y además esto ya es algo que se sabe desde hace muchos años, pero no termina de entrar, porque se sigue diciendo que la filosofía es hija de la admiración. Pues mire, lo interesante de la filosofía es que surge precisamente cuando, Ortega además lo vio muy bien, la filosofía surge cuando algunas creencias muy importantes, no las creencias técnicas de cómo se hace una casa o cómo se construye un barco, porque eso no hay, la construcción de un barco, las diferencias culturales, pues sí, hay diferencias culturales, pero de una cultura a la otra se copia inmediatamente de cómo se construye un barco, el más eficaz, o cómo se construye una casa, o cómo se ponen los andamios de una casa, todo eso. Toda la técnica es base universal de lo que pensamos, ¿no? Ahora, respecto a la convivencia, respecto a la muerte, respecto a
todas estas cosas de las diferencias sociales, etcétera, pues cada pueblo tiene lo suyo, ¿no? Ahora, eso se puede hundir, y Ortega dice, efectivamente, la filosofía surge cuando las creencias desaparecen o se cuestionan. Ahora, ¿cuándo se cuestionan las creencias? ¿Y dónde se cuestionan las creencias? Y esta es la pregunta fundamental que es Husserl quien descubrió más o menos esto, aunque otros dicen que no, yo creo que sí, que es el primero que habla. Las creencias se cuestionan cuando coinciden varias creencias sobre lo mismo. ¿Y dónde ocurre eso? En las colonias griegas. En las colonias griegas. ¿Por qué? Porque son colonias, ciudades mercantiles, y las ciudades mercantiles no son uniformes. En ellas coinciden elementos de varias culturas, o por lo menos de la cultura griega que funda la ciudad y los comerciantes de los alrededores que tienen que establecerse allá. Y en ese momento las creencias sobre lo mismo se relativizan. Y ahí es donde surge la filosofía. Y surge la filosofía, ¿dónde? En Éfeso, en Mileto y en Elea, en colonias griegas. Es decir, la filosofía es hija de lo que ahora diríamos la multiculturalidad. Y esto es enormemente interesante, porque es en la multiculturalidad en la que las creencias se relativizan. Fue precisamente Genófanes, que si Aristóteles le hubiera hecho caso a Genófanes se habría dado cuenta de esto, porque es Genófanes el que dice: los dioses de los etíopes tienen los ojos de un tipo y lo de los eritreos tienen los ojos azules. Como Dios tiene que ser único, pues no puede tener los ojos azules y oscuros a la vez. Entonces quiere decir que las culturas en lo que hablan de Dios pues no pueden ser verdaderas a la vez. Y entonces aquí es cuando se plantea la necesidad de establecer un tipo de discurso que trascienda las determinaciones culturales que marcan las particularidades culturales, ¿no? Entonces Husserl, por ejemplo, pone el caso del sol. Precisamente como el sol era una deidad, en cambio para los comerciantes el sol no era ninguna deidad, lo sería también, pero desde luego el sol marcaba los comercios, la posibilidad de establecer negocios, porque si era un día bueno se podía salir a la mar, si no era un día bueno no se podía salir a la mar. Entonces el sol, más que Dios, lo que era una luminosidad que permitía navegar o no navegar. Y entonces la misma entidad para el comerciante era una cosa, para los miembros de una cultura era otra, y para otra cultura otra. Es decir, sobre lo mismo se predicaban un montón de cosas. Pues bien, eso que parece muy interesante porque se establece la posibilidad de un discurso que establezca proposiciones o explicaciones comunes aceptables para quien quisiera. Evidentemente, los que estaban convencidos que el astro, que Dios era, o que el sol era un dios, no lo iban a aceptar por las buenas de que era un poder comercial, un elemento comercial, pero se establece ese discurso dentro de una comunidad multicultural. Y eso es exactamente la filosofía. Ahora bien, lógicamente, pues esto ocurrió en el siglo VI, y además, pues, séptimo, sexto, y además, en ese momento hay un invento impresionante al que se le da menos importancia de la que tiene, y mirad si tiene importancia, que es la moneda. El invento de la moneda, que es de entonces, es uno de los inventos mayores que ha habido en toda la historia, y además de los que más consecuencias ha tenido, porque miremos si tiene consecuencias la moneda. La moneda se extendió por el Mediterráneo a una velocidad increíble, increíble. En el siglo IV ya se había cecas prácticamente por todo el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque era la única forma de comerciar. Y había cecas, yo conozco cecas en Navarra, por ejemplo, en torno a los grandes ríos de Navarra, de Larga y Aragón, pues hay cecas todavía con simbología ibérica, del siglo IV antes de nuestra era. Y se inventó. ¿Por qué tiene importancia la moneda?
porque la moneda es un equivalente general que nivela a todos los humanos. Es decir, el que tiene dinero es rico, sea lo que sea. Evidentemente hará falta mucho para que eso se lleve a la práctica, pero no llevarlo a la práctica, sabíamos perfectamente que había esclavos muy ricos y que buena envidia que les tenían patricios pobres en Roma. Es decir, pero la moneda realmente nivela. Bueno, hay una teoría que el poema de Parménides realmente es un poema sobre la moneda, porque el ser es la totalidad de la moneda que se divide perfectamente en partes iguales, porque la moneda se divide perfectamente en partes iguales. Bueno, pues entonces esas dos cosas, la multiculturalidad y la moneda, son las que permiten realmente el surgimiento de la filosofía. Ahora, cuando llega a inmediatamente el tipo de discurso que se hace en la filosofía, que es un discurso argumentativo, pues no solamente sirve para eso, sino que sirve para establecer un tipo de explicación que pudiera ser más común, sino que puede servir también pues para la política. Y en Grecia precisamente también se organiza la argumentación lógica como una argumentación competente para la política. Y aquí es donde surge pues una cosa interesantísima, que es la sofística, que la sofística es precisamente el movimiento que se enfrenta a esa posibilidad de un discurso común para todos, diciendo que eso no era posible. Y entonces además la sofística tiene una aplicación práctica inmediata, porque la sofística sirve para enseñar a argumentar para lo uno y para lo otro, es decir, para una cosa y la contraria, con lo cual, y al margen de la verdad, es decir, al margen del interés que pudiera tener en la ciencia o en la filosofía, sino en las cuestiones prácticas. Y precisamente en este contexto, y esto sería el segundo punto, es en el que Platón establece la necesidad de restaurar esa filosofía que había surgido como interés por un lenguaje común, universal. Surge precisamente la academia platónica, que se va a enfrentar a otra tradición fundada por un discípulo suyo, pero prácticamente coetáneo suyo, que es Isócrates, mientras Platón, saben que pone en el frontispicio de la academia una frase muy famosa, que es me deis a geométretos eisito. Nadie que no sepa geometría entre en la academia. Eso significaba que para hacer filosofía, en la opinión de Platón, uno tenía que asumir la actitud de que iban a tratar de cosas no banales, discutibles por cualquiera, sino de cosas en las cuales se podía llegar a un acuerdo, tales acuerdos que los que disintieran de ellos, más bien podríamos considerarlos o estúpidos porque no entendían, o locos. Y pone el ejemplo de la matemática. Hombre, la matemática, hay mucha discusión en la matemática, pero en la base matemática, pues no nos vamos a poner a discutirla. Podemos discutir los fundamentos últimos de la matemática cuando Gödel lleva al final de la fundamentación última y diga, pues mire, no, si llegamos a los fundamentos últimos de la matemática, llegamos a una indecibilidad. Pero claro, para cuando uno llega al teorema de Gödel, pues ha caminado miles de millas de certezas y coincidencia de todos los matemáticos. Y si uno se pusiera a discutir los axiomas más inmediatos y primeros de la matemática, pues lo expulsarían de la matemática o le dirían estúpido o loco. Y entonces Platón pone eso porque quiere decir qué es el tipo de filosofía. Mientras que Isócrates, que también está con Platón, funda una tradición totalmente distinta, porque Isócrates es un retórico y dice, ¿esa filosofía común en realidad nos sirve para la vida o no? Y dice, mira, no, porque en la vida lo que sirve realmente son las discusiones sobre los asuntos políticos que se tratan en el ágora, donde tenemos que decidir pues cómo nos repartimos las propiedades, qué impuestos tenemos, qué tipo de guerras vamos a hacer, el aprovisionamiento de las guerras, todo cosas de estas para las cuales la filosofía no le va a servir de nada y las matemáticas generalmente tampoco. Y entonces
lo que Sócrates quiere formar son retóricos para la argumentación política, donde sí tiene que conocer muy bien las tradiciones concretas en las que se desenvuelve cada uno, es decir, cada familia, cada grupo social, etcétera. Y eso es enseñarle la retórica. Lo que Platón está previendo son un poco las ciencias estrictas, mientras que Sócrates está hablando de lo que serían más ciencias humanas que son necesarias para la acción tanto práctica, política, como incluso ordinaria en el mundo. Bueno, pues esas dos tradiciones que pasan en Grecia y pasan en Alejandría, fundamentalmente se asienta la tradición isocrática en la Biblioteca de Alejandría, después pasan a la Edad Media como los fundamentos básicos de toda la formación, que son el fundamento, el trivium, que son las ciencias de la retórica, la gramática, la retórica y la dialéctica, y las ciencias duras, que de la tradición platónica, que era el quatrivium, que eran la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Porque la música también es pura matemática, ¿no? Entonces, eso ha durado toda la Edad Media. Hasta que llega el Renacimiento y aparecen, desde el Renacimiento en adelante, aparecen las dos tradiciones que han llegado hasta nosotros como las dos culturas, la cultura de las ciencias y la cultura de las humanidades. Con la peculiaridad de que las ciencias duras que había previsto Platón, a partir de la Edad Moderna, adquiere una peculiaridad muy interesante desde Galileo, porque en ellas el mundo que estudia las ciencias duras es un mundo al que le van a desproveer, le van a quitar los predicados humanos, porque si no, no se puede hacer ciencia. Y entonces, por la continuidad de las ciencias duras, llegamos a la actualidad de manera tal que esas ciencias duras, en términos actualísimos, como son la neurología, porque la neurología es física o biología aplicada al cerebro humano, todo el resto del ser humano queda deconstruido. Hasta la propia conciencia, porque para los neurólogos la conciencia no saben qué es y por tanto, pues sabemos, Dennett, por ejemplo, que es un filósofo norteamericano, pues dice que la conciencia hay una teoría, un movimiento inmenso entre los neurólogos en los cuales la conciencia es un predicado que desaparecerá del lenguaje como ha desaparecido el flogisto de la química. O sea, hasta el descubrimiento del oxígeno y el hidrógeno, que es a finales del siglo XIX, a principios del XIX, el flogisto era el que explicaba todo en química. Y el flogisto no existía, no era nada. Cuando se descubre el oxígeno y el hidrógeno, entonces se reformula la física, la química, y desaparece el flogisto. Pues los neurólogos, unos dicen que sí, pero yo creo que la mayor parte, por lo menos en España, la inmensa mayoría, dicen que la conciencia es exactamente lo mismo, que es una especie de flogisto, porque es una teoría de psicología popular, pues como puede ser la magia en otros pueblos, ¿no? Y que desaparecerá pues cuando sepamos cómo el cerebro produce los estados conscientes, que de conscientes tiene muy poco porque todo es una pura ilusión. Ese es el resultado de las ciencias duras. ¿Qué ha pasado con las otras, con las ciencias humanas? Bueno, pues las ciencias humanas han terminado, evidentemente, en el desarrollo inmenso de la historia, la antropología cultural, la filología, constituyendo el núcleo de estudio científico de la vida humana. Pero, justamente, en mi opinión, en unos años, desde el siglo XIX, pues empieza la antropología, empieza a estudiarse con gran precisión, a partir de los estudios de muchos autores, entre otros de Boas, etcétera, y se formula lo que se llama la teoría del relativismo cultural. La teoría del relativismo cultural, que ha explicado Ángel muy bien, con las tres distinciones: relativismo cultural, relativismo metodológico y relativismo moral, la inmensa mayoría de los antropólogos no establecían tales diferencias. Eso es más reciente. Porque generalmente, y además pues voy a citar un autor que tú conoces seguramente, José Alsina, un catalán
que escribió precisamente un librito cuando estábamos en todo la polémica más aguda, que luego comentaré, sobre las antropologías, como una especie de polémica de las facultades que estudió Kant a finales del 18. Pues aquí estábamos en la polémica de las antropologías. Pues Alsina Frank escribió un libro sobre teoría de la antropología. Yo creo que, no sé si era su memoria de cátedra, no lo sé, pero lo era. Es posible, ¿no? Porque las memorias de cátedra son donde se ventilaban todas estas cosas, donde evidentemente defiende que el relativismo cultural no pone ni metodológico, ni moral, ni nada, sino el relativismo cultural mal hecho. Claro, ahora sí, pero entonces no era tan claro, ¿no? El relativismo cultural es el punto de partida y de llegada de la antropología, porque, claro, esto es lo importante, punto de partida y de llegada. Porque el punto de llegada es que el antropólogo cultural se establecía, y de ahí viene el rasgo predicativo de sermón, que tiene decir que el antropólogo necesariamente tiene que instalarse en el relativismo cultural como actitud humana general. Entonces, claro, desde esa perspectiva, ¿qué ocurre? Pues volvamos al origen de la filosofía, que es inviable la pretensión de un lenguaje único, transcultural, común para todos, que es lo que pretendería la filosofía y pretende la ciencia. Porque aquí voy a hacer un pequeño inciso. Ángel ha dicho que la ciencia es posmoderna, pues sí, pero también es premodernísima, porque la ciencia es anterior a la filosofía. Esto que decimos, la filosofía se junta con la ciencia o la ciencia es resultado de la filosofía. No. La ciencia es muy anterior a la filosofía. Y si no, nos basta decir la palabra geometría, sabemos que viene de medir la tierra, porque en Egipto necesitaban tener una matemática muy precisa para reconstruir las tierras después de las inundaciones del Nilo. Sin contabilidad no es posible mantener los ejércitos de los estados de Mesopotamia. Esos ejércitos de Ciro, de cientos de miles, cientos de miles no, pero por lo menos decenas y decenas de miles, sin contabilidad no es posible organizar ese tipo de ejércitos. Y no hablemos del conocimiento de eclipses, etcétera. Además, conocemos perfectamente, y Piedad Juste, una compañera nuestra de la UNED, lo ha demostrado, en una tablilla de Babilonia están las cifras del teorema de Pitágoras. O sea, Pitágoras no inventó el teorema viene de 2000 años antes de Pitágoras. O sea, fijémonos si existía o no existía ciencia antes de la filosofía. Lo que no es esa ciencia, era una ciencia que siempre la hacían de modo para aplicar a la realidad, pero tenía todas las virtudes de la ciencia. Es decir, esa ciencia no estaba o no pretendía estar determinada culturalmente, sino que eran los científicos en Egipto y en Mesopotamia, pues establecían la normativa precisa para esa ciencia. Además, ellos determinarían quiénes la seguían y quiénes no la seguían, porque claro, ahí no vamos a hablar de la física nazi, por ejemplo, ¿no? Que se empeñaban en la época de Hitler. Había un físico que se empeñaba en negar la relatividad de Einstein. Claro, eso le retrasó precisamente en el descubrimiento o en el desarrollo de la bomba atómica, con las consecuencias que tuvo. O sea que las cosas tienen su incidencia. Bueno, entonces, no, eso es de novela. Entonces, la ciencia existía antes de la filosofía. ¿Qué ocurre entonces con el relativismo cultural? Que el relativismo cultural, en términos ideológicos, y pongo este puntito, ¿no? En términos ideológicos, llevaría a impedir toda filosofía, toda ciencia, toda matemática, cosa totalmente ridícula y absurda. Pero, si lo mantenemos en serio, sí. Y claro, el relativismo cultural que se plantea que planteaba la antropología era necesario, absolutamente necesario, como ha dicho Ángel, como punto de partida metodológico, entre otras cosas, pues evidentemente porque las acciones concretas las realizamos dentro de un contexto cultural absolutamente determinado por esa cultura, en todos los términos
habría que discutir. Yo muchas veces me he planteado, la tabla de multiplicar, por ejemplo, la aprendemos todos en la escuela. Nos podrían enseñar una tabla de multiplicar distinta. ¿Cuándo nos daríamos cuenta, o habría niños que se darían cuenta de que era incorrecta? Yo sospecho que sí. Y esto es precisamente el método mayéutico de Sócrates, de sacar de dentro algunas verdades a las que se llega individualmente más allá de lo que aprendemos culturalmente. Es decir, que culturalmente hay muchas cosas determinadas, pero no todo está determinado culturalmente, ¿no? Pero bueno, eso sería otro problema. La cuestión está que desde el relativismo cultural, en sentido estricto, como se entendía hace 30 o 40 años, como lo entendía, por ejemplo, en el texto de Alsina Frank, o de Alsina Frank se llama así. Alsina, sí, pero ¿no era Frank? Frank, sí. Ahí no hay esas distinciones, sino que el relativismo cultural es punto de partida y de llegada. Si es punto de llegada, el problema no es, por supuesto, para la filosofía. No tiene ningún sentido el planteamiento de una filosofía como una reflexión que sea válida para todos los humanos dentro de todos los problemas que tiene decir esto, porque yo sé perfectamente las dificultades que puede tener la filosofía, que además ahora las estamos viendo perfectamente, las dificultades que hay para el ejemplo que ha puesto de los AMI está muy bien. Leward había descubierto perfectamente entre los Hopi las enormes dificultades para traducir las categorías temporales de los idiomas indoeuropeos a la lengua Hopi. Ahora, claro, ¿eso quería decir que no tenían noción temporal? Pues es muy discutible. Ahora, ¿que habrá idiosincrasias particulares intraducibles? Pues también, como la hay en la poesía, ¿no? Ahora, sin embargo, esto tampoco quiere decir que no haya ninguna posibilidad de acercar. La mejor prueba es que la filosofía, pues hay cantidad de japoneses, bueno, cantidad. En Japón hay 3 sociedades de fenomenología y tiene unos 3.000 miembros. Es la sociedad más numerosa de fenomenología. Y hay problemas hasta para traducir la palabra intersubjetividad, que ha salido aquí, hay problemas para traducir al japonés, porque la preposición inter en japonés hay 2, y entonces tienen que traducir según el contexto una u otra. De ser y tiempo hay 3 traducciones, y no se ponen de acuerdo en la inmensa mayoría de los términos. Pero claro, hay diálogo sobre eso. Y hay filosofía japonesa, bueno, y la filosofía de Nishida, por ejemplo, pues era terriblemente semejante a la de Husserl. Tanto que Nishida, cuando leyó la obra principal de Husserl, pues inmediatamente estableció contacto, y desde entonces los japoneses, pues son, ya os he dicho que hay 3.000 socios de las sociedades japonesas de fenomenología. Es decir, que a pesar de que hay dificultades para hacer una filosofía común para todos, y además ahora existe lo que se llama filosofía intercultural, que tiene que tener en cuenta la filosofía pensada desde diversas categorías y de diversas culturas, intentando siempre establecer discursos comunes. Pues bien, este relativismo cultural como punto de llegada, dicho hace 30 o 40 años, tenía unas consecuencias muy importantes, que era efectivamente la muerte de la filosofía. ¿Y en qué se traducía esto? Pues se traducía en una cosa muy concreta. Si había que hablar de antropología en las facultades, pues la antropología tiene que ser la antropología cultural, por ejemplo. Y entonces, en los años 80, que es cuando se estaba hablando de esto, el libro de Alsina me parece que es del año 78 o 81, creo que es del 81. Cuando se estaba hablando de esto, pues había que decidir qué asignatura era la antropología. Y bueno, pues en muchos sitios se decidió que era antropología cultural, en otros sitios pues que era las 2, en otros sitios filosófica, con muy pocos criterios. Y en algunos sitios en el que se decidió precisamente que era filosófica, pues un profesor de antropología sacó por entonces una cátedra, en antropología cultural sacó una cátedra,
había un libro muy interesante que estaba tratando más o menos esto que estoy diciendo yo, que era un libro de Gustavo Bueno, que se llamaba La ilusión etnológica, uno de los mejores libros de Gustavo Bueno. En La ilusión etnológica, Gustavo Bueno se enfrentaba exactamente con este tema de cómo él llamaba etnología, pero era una tradición que él tenía, era la antropología cultural. La pretensión de la antropología cultural de ese momento de absorber todo pensamiento de las ciencias humanas llevaba a contradicciones, y entonces la solución que él da, una solución que es absolutamente coherente me parece a mí, hay niveles culturales o niveles sociales en los cuales se establecen discursos que son comunes para todos. Por ejemplo, el propio principio del relativismo cultural. El principio del relativismo cultural no lo establezco desde dentro de una cultura, sino en una situación que podríamos llamar científica o metacultural, si le queremos llamar así. Y entonces, este libro de Gustavo Bueno, que es del 72, en este profesor de Sevilla, de Isidoro Moreno, despertó unos adjetivos absolutamente agresivos en la memoria de cátedra de Isidoro Moreno, porque le llamó a Gustavo Bueno imperialista. No me extraña, se lo llama a todo el mundo. Una serie de calificativos absolutamente fuera de lugar. Pero quiero decir que el debate no era solo un debate teórico, era un debate llevado a la práctica. En la UNED, por ejemplo, hemos tenido una discusión enormemente interesante. Cuando digo que el relativismo cultural llevaba a la muerte de la filosofía, apliquemos, Ángel ha mencionado los diversos relativismos, el relativismo de las religiones, pues es un relativismo evidentísimo. Claro, quiere decir eso, según el relativismo cultural, no tendría ningún sentido una filosofía, el relativismo cultural como punto de llegada, no tendría ningún sentido una filosofía de la religión. Y entonces en la UNED tuvimos un debate sobre esa asignatura, el año 85 o 84, no sé, tú no estabas, por supuesto. No. ¿Y de qué se trataba? ¿De quién era competente para esa materia? ¿O un filósofo o un antropólogo? Teníamos un antropólogo muy bueno, que era Rogelio Rubio, y además una persona formada en Oxford, enormemente competente en antropología y en filosofía, pero él iba a dar antropología. Bueno, ¿qué pidieron los lógicos? Los lógicos, porque estábamos en el mismo departamento, que la asignatura fuera dada por un antropólogo, porque eso de filosofía de la religión era una sandez. Sí, conozco el... Claro, por suerte decidimos que fuera filosofía de la religión, no porque la antropología de la religión no sea una cosa absolutamente científica, coherente y todo un mundo. ¿Quién lo puede negar? Y además Rogelio tenía incluso una unidad didáctica, la quinta de las viejas unidades, dedicada a eso y además muy buena. Pero claro, eso no significaba que no se pudiera reflexionar sobre la religión como una forma que prácticamente casi todas las culturas o de un modo u otro tienen en la relación que diríamos a los límites de la vida, ¿no? El mismo debate lo tuvimos con la antropología, porque con la antropología, en el primer programa que teníamos en la UNED, teníamos una antropología filosófica residual. ¿Por qué era residual? Pues porque Javier Muguerza venía de una trayectoria analítica y justamente cuando vino de La Laguna a la UNED abandonó esa trayectoria, pero el plan de estudios de la UNED siguió la trayectoria analítica que Javier Muguerza había traído de la Autónoma. Y entonces un 40% de materias eran de historia de la ciencia y filosofía de la ciencia. Y había antropología cultural, la antropología filosófica residual. Es decir, porque, bueno, pues había que poner. Ahora, curiosamente, el propio Javier Muguerza vio que en Canarias, donde él fue profesor, en La Laguna, en concreto, el catedrático de antropología era Galán, y Galán era antropólogo cultural. Y entonces Javier Muguerza vio que los chicos de filosofía, pues Javier Galán les pedía hacer trabajos de campo, y los trabajos de campo que hacían en Canarias, pues era ir a las casas a ver el tipo de producción que tenían. Y claro, entre la producción que había en Canarias, pues eran las cabras.
Y entonces Javier Muguerza decía así un poco despectivamente que iban a contar cabras a las casas. Claro, para hacer un trabajo de él sobre las casas tenía que contar las cabras que había, pero a lo mejor, pues pensar que toda la antropología que podían estudiar los chicos de La Laguna era esa, pues eso era muy empobrecedor. Ha habido que esperar a que Galán se pasara a un instituto de investigación para restaurar en Canarias la antropología filosófica. Como veis, son debates relativamente que llevan a decisiones prácticas interesantes. Bueno, la contrapartida de la muerte antropológica de la filosofía, en mi opinión, sería, como con el relativismo cultural como punto de llegada, sería la muerte filosófica de la antropología, porque desde el relativismo cultural no se puede construir nada. ¿Se da esta muerte filosófica de la antropología? Obviamente no. ¿Pero por qué? Porque el relativismo cultural nunca ha sido punto de llegada, de partida, pero para ser punto de partida tiene que ser el relativismo cultural metodológico, y el relativismo cultural, al interpretar las acciones concretas, la vida ordinaria, que está determinada culturalmente, pero que al hacer ciencia pretendemos establecer un nivel en el cual podamos explicar o entender o interpretar las culturas de un modo que sea asumible por toda la comunidad científica, y si, como decía Ángel, pues los participantes de la comunidad interpretada pues lo asumen, pues tanto mejor, pero eso será un poco difícil, porque es difícil que si explicamos, por ejemplo, y que nadie se ofenda, porque aunque ya se me han ofendido más de una vez en un sitio, explicamos el misterio de la Eucaristía en términos históricos, pues hombre, el que cree en el misterio de la Eucaristía con toda la contundencia que tiene el misterio, pues a lo mejor no entiende las categorías históricas, pero la comunidad científica tiene que entender las categorías científicas de cualquier explicación de este tipo. Por lo menos en el nivel científico tenemos que establecer. Por eso el relativismo cultural nunca puede ser punto de llegada, sino metodológico inicialmente, lo que decía Ángel, y además es absolutamente elemental. Yo había traído aquí un ejemplo de plástico para ver hasta qué punto deformamos la propia antropología, cuando no tenía conciencia de la necesidad del relativismo cultural, deformaba la propia realidad, por ejemplo, en el caso de la costumbre africana del precio de la novia. Claro, el precio de la novia es exactamente la misma acción social invertida de la dote. En la dote se dota a la novia para que pueda ir a la casa del marido bien provista. En el precio de la novia se intercambia la novia con vacas para que la casa que cede la novia, la donadora de esposa, pueda conseguir otra esposa. Ahora, los antropólogos llamaron a uno el precio de la novia, es decir, se compraba una novia, se compraba una mujer, y a la otra la dote, cuando son las mismas acciones invertidas. Sería el precio del novio, más bien, ¿no? Entonces quiere decir que, siendo una cuestión de lógica social de intercambios, la ignorancia o la falta de precaución de el aplicar nuestras categorías a los otros lleva a una deformación total de esa costumbre. Entonces, la antropología es absolutamente imprescindible que parta del relativismo cultural, con todas las dificultades que nos decía Ángel, que a pesar de todo, pues cantidad de veces se cometerán errores en la reproducción de un elemento, o en el tomar exactamente los términos sin interpretación, pero por lo menos está ahí. Ahora, la construcción de la antropología evidentemente ya no funciona en ese nivel. Es decir, que en el momento que pasamos a la elaboración de las categorías, y eso es lo que yo demuestro en el libro, una superación del relativismo cultural, no del relativismo cultural metodológico, sino del relativismo cultural como llegada, evidentemente la antropología cultural no podría existir, y además no actúa así. Es
decir, siempre la antropología cultural no pretende hablar desde una cultura particular, sino desde la comunidad científica e interpela a los otros científicos. Es decir, una vez se me ocurría a mí decir, en nuestro mundo pues tenemos varias ontologías. La ontología de una mujer, ponía ahí un ejemplo de una mujer rezando el rosario en una parroquia. Recuerdo que esto lo hablaba en Logroño, una vez que fui a la catedral, y había un rosario, se rezaba un rosario, había 3 señoras allá muy mayores, de negro las 3, atendiendo el rosario. Y claro, la ontología de esas 3 señoras pues seguramente era profundamente distinta a la mía, y bastante, seguramente, en términos, no en términos de la vida ordinaria, pero sí en términos de los límites de la vida, posiblemente incompatibles e intraducibles. Es decir, en esos, nosotros, cuando intentamos establecer una ciencia, no estamos hablando a esa ontología, vamos a decir, particular, sino que estamos hablando de una ontología en la que los científicos intentamos, o los que estamos en el nivel de los saberes que se basan en reflexiones verificables o reflexiones intersubjetivas intercambiables, podemos estar de acuerdo, ¿no? Entonces, en ese terreno, evidentemente, el relativismo cultural pues queda ya limitado. Yo sé que a los antropólogos les gusta mucho seguir predicando el relativismo cultural, pero a mí me gustaría que hicieran con las cautelas de decir que el sermón solamente es un comienzo, pero nunca un final. Y en la intervención de Ángel pues lo hemos visto con toda claridad. Muchas gracias. Bueno, un turno primero para preguntas o aclaraciones de esta segunda intervención. Si tenemos alguna. Si hay alguna. Si no, haríamos una pausa quizá. Entonces hacemos una pausa de 5 o 10 minutos y luego volvemos otra vez para ya intercambiar opiniones y debatir. Si acaso a alguien se le ocurre una pregunta precisamente relacionada con lo que acaba de decir Javier, pues desde luego es el momento, nada más volver. Y así canalizamos un poco. ¿Pensáis durante estos minutos intervenciones? ¿Vale? Sí, exactamente lo que... Sí. Estáis más de